Buenas tardes, jóvenes. Buenas, profe. Buenas tardes, profe. Hola, saludos. Disculpen el atraso. Es que se me presentó una situación ahí, pero ya estoy aquí. Son la 1:06. Este, bueno, vamos a continuar con el material que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Habíamos visto las escalas de temperatura, la ley cero, ¿verdad? Y luego el jueves vimos la dilatación térmica y el gas ideal. Entonces, antes de continuar viendo materia, vamos a hacer quizás unos problemas del material de la semana pasada, ¿verdad? Para aplicarlo. Entonces, quiero empezar haciendo un problema de dilatación. Y como lo primero que vimos fue dilatación lineal, pues tal vez hacer un problema de ese tema, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Este es un problema de un examen. Este problema que voy a hacer es de un examen de los que se han aplicado en este curso, ¿verdad? Un problema y denme un momentito, que voy a ir a cerrar ahí una cortina para evitar exceso de luz. Ya vengo. Bueno, ahora sí. Les decía que es un problema que había aparecido en un examen, ¿verdad? El problema dice lo siguiente. Dice, a una temperatura de 20 grados Celsius, una barra de acero, cuyo el alfa del acero, es 13 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, tiene una longitud y le dan la L de esa barra de acero, tiene una longitud de 3.000 metros. Vean que le están dando, digamos que 4 cifras significativas después del punto, ¿verdad? Ok. Y dice que una barra de latón, el alfa de latón, es 16 por 10 a la menos 8 grados Celsius a la menos 1. Voy a pasar el 0 para acá, pero ya sabemos que el CIRS usa esa notación, ¿verdad? Ok. Dice que tiene una longitud de 2.9970 metros. Ok, entonces bueno, le dan esa información, ¿verdad? A esta temperatura, 20 grados Celsius, tenemos dos barras, ¿verdad? Una de acero y otra de latón. Y le dan los alfas de ambas y las longitudes originales, o digamos que las longitudes a esa temperatura. ¿Ok? Entonces la pregunta que le hacen, le dicen que a qué temperatura tendrán ambas barras la misma longitud. ¿A qué temperatura tendrán ambas barras la misma longitud? Bueno, ahí puse la pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? Primero que todo, no están juntas, ¿verdad? Es decir, no están pegadas. El problema en ningún momento le dice eso, ¿verdad? Es decir, no es una barra compuesta. Este problema también se podría hacer así, como que si es una barra compuesta, ¿verdad? Y están a 20 grados Celsius,
inicialmente y se coge el sistema compuesto, ¿verdad? Ambas barras pegadas y se ponen en un horno y se llevan hasta cierta temperatura. Ese es otro caso. Aquí lo que me está diciendo es que tengo dos barras por separado. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para resolver el problema? Bueno, en estos problemas de dilatación, uno siempre tiene que ponerle una condición al problema. Cuando yo digo una condición, es buscar alguna otra ecuación aparte de la ecuación de dilatación que vamos a usar, porque por lo general lo que tenemos es un sistema de ecuaciones. Entonces tenemos que ponerle alguna condición, ya sea, es decir, a través de una ecuación, ¿verdad? De otra ecuación. Pues ya yo sé que aquí el problema es de dilatación lineal, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que cuando hay dilatación lineal, el delta L es igual a alfa por el L0 por el delta T, ¿verdad? En este caso, estas longitudes son los valores iniciales, ¿verdad? Los L0. Solamente que no les puse el subíndice 0, ¿verdad? Pero me están diciendo que están a 20. Entonces, la pregunta es a qué temperatura. Ambas barras tienen la misma longitud. Entonces, yo sé que para la barra de latón, perdón, para la de acero, yo aplico la ecuación, le pongo un subíndice, el alfa del acero, y esta es la longitud inicial del acero. Y para el latón, lo mismo, ¿verdad? Tengo el alfa del latón, la longitud inicial del latón, que son esas longitudes, ¿verdad? Por el delta T. Entonces vean que la situación aquí es que ambas barras se llevan o se tienen que llevar a una temperatura que es común para ambas, ¿verdad? Es decir, ¿dónde están? Posiblemente están en un horno, ¿ok? Separadas, ¿verdad? Entonces el horno, ¿ok? Se cierra, ¿verdad? Y se prende y entonces se comienza a incrementar la temperatura. Entonces, ¿qué condición habría que ponerle aquí? Bueno, que las dos barras tienen que tener la misma longitud, ¿verdad? Entonces yo sé que el delta L, este delta L, yo sé que es el L de la barra, o el L final, digamos, menos el L inicial, ya sea el inicial del acero o el inicial del atón, ¿verdad? Entonces yo sé que de aquí, si yo despejo L final va a ser ¿quién? Delta L más el L0. ¿De acuerdo? Entonces la condición que yo tengo que ponerle aquí a esta ecuación, ¿verdad? Es que para resolver el problema es que la longitud final del acero tiene que ser igual a ¿quién? A la longitud inicial del acero. Perdón, a la longitud final del, lo puse mal, a la longitud final del latón. ¿Ok? Entonces, esta ecuación me va a permitir a mí, o esa igualdad me va a permitir encontrar la temperatura final, ¿verdad? Entonces, esto sería el delta L del acero más la longitud inicial del acero es igual al delta S del latón más la longitud inicial del latón. Y estos deltas ya los tengo, ¿verdad? Son estos que están aquí. Entonces ahí sería alfa del acero por el L inicial del acero por el delta T más el L inicial del acero es igual al alfa del latón por el L inicial del latón por el delta T más el L inicial del latón. Mi consejo en estos problemas, jóvenes, es que traten de hacerlo en la medida de lo posible algebraico. Porque si uno comienza a meterle números de camino, es posible que esté haciendo operaciones que son innecesarias, porque quizás algo se va a cancelar. O es posible que uno incurra en algún error, ¿verdad? Cuando mete los datos ahí, que quiere calcular algo ahí en la calculadora, ¿verdad? Entonces, mejor, en la medida de lo posible, haga el problema algebraico. Y ya cuando llega a cierto punto en donde ya no se puede reducir más, ¿verdad? Algebraicamente, pues entonces ya uno le puede comenzar a poner valores, ¿verdad? Y esto en general aplica para cualquier problema en física, ¿verdad? Algunas veces hay problemas que lo permiten, ¿verdad? Es decir, que usted puede hacer el álgebra
ir haciendo el problema, ¿verdad? Paso a paso, de manera de que se le cancelan términos y al final le queda una expresión más sencilla, ¿verdad? Entonces, es mejor eso que desde el principio empezar a meterle números, ¿verdad? Bueno, bueno, ya eso ustedes lo saben porque ya vienen de física 1, ya ahí tuvieron que hacer eso, ¿verdad? Con los problemas. Bueno, el álgebra aquí, pues, es despejar el delta T, porque lo que me están pidiendo es que calcule la temperatura final. Y para eso necesito el delta T. Entonces, despejando el delta T, lo voy a poner aquí arriba, ¿verdad? Ya estas ecuaciones las vieron. Despejando el delta T, a mí me quedó lo siguiente. Me queda la longitud. Vamos a ver, ¿cómo fue que lo puse? Me quedaría así, ¿verdad? La longitud inicial del acero. Bueno, pero es que ahí tengo que despejar el delta T. O sea, paso esto para acá y me queda entonces así. Alfa S, longitud inicial del acero, ¿verdad? Menos alfa B, longitud inicial del latón, por delta T es igual a la longitud inicial del latón menos la longitud inicial del acero. Y de aquí lo despejo. Delta T, que es T final, menos T inicial, va a ser entonces igual a la longitud inicial del latón menos la del acero, dividido entre alfa S, longitud inicial del latón, menos alfa B, longitud inicial del B. Aquí es B. Y ya, ¿verdad? Este valor es conocido, son los 20 grados Celsius, y esto ya es conocido. Vean que aquí es importante, cuando uno usa los datos, usar todas las cifras significativas, porque esas cifras significativas, es decir, son importantes porque recuerden que los cambios debidos a dilatación son, dijimos, muy, muy pequeños, ¿verdad? Entonces, si uno le trunca cifras significativas a los datos, va a propagar un error, ¿ok? Entonces, aquí es mejor usar el 3.0000 y el 2.9970, ¿ok? Entonces, sustituyendo esto, sustituyendo esos valores, sería entonces el delta T, va a ser entonces 2.9970 menos el 3.000. Y eso lo divido entre el alfa S, que es 13 por 10 a la menos 6. No le voy a poner unidades para no escribir tanto, ¿verdad? Por 3.000 menos 18 por 10, perdón, 16 por 10 a la menos 8, multiplicado por 2.9970. Y aquí es 6. Allá puse 8, eso está mal. Esto es aquí 6. Vamos a corregirlo. Las dos alfas son por 10 a la menos 6. Los alfas siempre están aquí, el exponente siempre es menos 5 o menos 6, ¿verdad? Pero tengan cuidado porque vean que aquí, por ejemplo, no se le está poniendo el punto decimal entre el 1 y el 3, ¿verdad? Entonces, algunas veces esos alfas se los pueden dar, digamos, para efectos de preguntas en la plataforma, se los pueden dar con el punto. O sea, como 1.3 por 10 a la menos, por 10 a la algo, ¿verdad? Que ya no sería menos 6. Hay que correr el punto decimal, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Porque algunas veces no le dan el punto como aquí, ¿verdad? Y otras veces se lo dan. Entonces, cuidado a la hora de el exponente, ¿verdad? Si usted mueve el punto decimal, tenga cuidado de que cambie el valor del exponente, ¿verdad? No, no, ¿verdad? Aquí no sé, aquí ninguno de los dos le están dando el punto decimal, ¿verdad? Entonces, pues yo lo estoy poniendo así, ¿verdad? 13 por 10 a la menos 6 y 16 por 10 a la menos 6. Entonces, arriba me va a dar negativo, ¿verdad? Y abajo también me da negativo. Entonces, ahí se cancelan y me queda que el delta T es positivo. A mí me da, el valor que me da aquí es 333.33 grados Celsius. Y esto es igual a temperatura final menos 20. Ya de ahí entonces puedo despejar la temperatura final.
temperatura final me dio 353 grados Celsius. Revisen este caso porque, es decir, también creo que da 355.12. Cuando lo hice, yo creo que lo hice aquí por pedazos, no sé. Y aquí fue una sola operación. Entonces, revisen la respuesta cuando lo estén haciendo por ahí. O tal vez si alguien lo hace y me dice, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Está bien? Claro. Todo claro, profe. Perfecto, vamos a ver, por ahí pusieron todo claro. Ok, listo. Entonces voy a borrar para hacer otro. Ok, entonces, este que voy a hacer es del libro de Sears, del libro de su libro de texto, ¿verdad? Es el 1718 de Sears y de Sears y Szymanski. Bueno, realmente esos autores ya están muertos, ¿verdad? Digamos, los que están ahí son el Friedman y Jung. Bueno, el problema dice así. Este es de dilatación volumétrica. Está en la página 581. El problema dice así. Dice, un tanque de acero que se llena totalmente con 2.80 metros cúbicos de etanol dice, un tanque de acero se llena totalmente con 2.80 metros cúbicos de etanol, cuando tanto el tanque como el etanol están a 32 grados Celsius. O sea, es un tanque de acero y está al tope, ¿verdad? Lleno hasta arriba, ¿verdad? Y ambos están a 32 grados Celsius. Solamente que esto es acero y esto es etanol. Entonces ya dijimos la semana pasada que los líquidos se expanden más rápido que los sólidos, ¿verdad? Entonces por eso es que hay derrames. Bueno, dice, ¿qué dice el problema más? Dice, una vez que el tanque y el contenido se hayan enfriado a 18 grados Celsius, vean que ahora esto se lleva a una refrigeradora o algún tipo de recámara, ¿verdad? De enfriamiento, y lo llevan hasta una temperatura de 18 grados Celsius. Entonces vean que aquí es el caso contrario, ¿verdad? No se está calentando, sino que se está enfriando. Entonces dice, una vez que el tanque y el contenido se hayan enfriado a 18 grados Celsius, dice qué volumen adicional de etanol podrá introducirse en el tanque. ¿Qué volumen adicional de etanol podrá introducirse en el tanque? Eso quiere decir que el nivel digamos, el nivel del etanol va a cambiar, ¿de acuerdo? De tal manera de que ahora no va a estar al borde, a punto de derramarse. Si se calienta, sí, se va a derramar, ¿verdad? Porque el líquido se expande más rápido que el sólido, pero en este caso se está enfriando. Entonces quiere decir que más bien después de que se enfría, todavía se le puede agregar más etanol al recipiente. ¿Okay? Entonces le están diciendo que volumen adicional, que tiene que ser poco, ¿verdad? Porque recuerden que los cambios por dilatación son pequeños. ¿Qué volumen adicional se podrá o podrá introducirse o agregarse al tanque?
Ok, vamos a ver. Voy a borrar de este lado. Es un problema de dilatación cúbica, ¿verdad? Perdón, dilatación, lo dije mal, dilatación volumétrica. ¿Ok? Entonces aquí necesitamos utilizar esta ecuación. Delta V es igual a beta, ¿verdad? Por el B0, por el delta T, ¿verdad? Ese beta era el coeficiente de dilatación volumétrica. El B0 es el volumen original o el volumen inicial a una temperatura dada, ¿verdad? Ya sea que el sistema se enfríe o se caliente, ¿verdad? En este caso se está enfriando. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, necesitamos eh, el beta del etanol. Eso tiene que ser un dato. O sea, nos lo tienen que dar, ¿verdad? O buscarlo ahí en la tabla del libro. En el libro hay una tablita, ¿verdad? Para los betas. Vamos a ver un momentito, ya que estamos en esto. Eh, dice ahí que el beta del etanol, vamos a ver si está primero que todo. Sí, sí está. Dice que el beta del etanol es 75 por 10 a la menos 5. Es 75 por 10 a la menos 5. Vean que ahí otra vez no están poniendo el signo, ¿cómo se dice? No están poniendo el punto decimal, ¿verdad? Entonces cuidado con eso, ¿verdad? Si le pone punto decimal, cuidado, deja el menos 5 igual, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué unidades tiene esto? Grados Celsius a la menos 1. Y el beta del acero, ¿qué hacemos? Porque solo tenemos los betas directamente de líquidos. Pero recuerden que el beta del acero sería el 3 alfa del acero, ¿verdad? Entonces aquí sería coger el 3 y multiplicarlo por el alfa del acero, que en la tablita el acero es 1.2 por 10 a la menos 5. El acero es 1.2 por 10 a la menos 5. Y eso da 3.6 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Entonces ya tengo los betas, ¿verdad? Y ahora a continuación, ¿qué hago? Bueno, lo que yo voy a hacer es que voy a calcular los cambios de volumen. El cambio de volumen en el acero, ¿verdad? Que sería el beta del acero por el volumen inicial del acero por el delta T. Y entonces aquí sería meter el beta del acero, 3 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Por el volumen inicial que tiene el etanol, que son 2.80, multiplicado por el delta T. ¿Qué sería el delta T aquí? El delta T es la temperatura final, 18, menos la inicial, que son 32. ¿Ok? Eso me da menos 14 grados Celsius. Entonces, cuidado, aquí no hay un incremento, sino es un decremento en la variación de la temperatura. Entonces, ese delta VS me va a dar, bueno, a mí me dio menos 1.4, menos 1.41 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. En estos problemas de tanques jóvenes, muchas veces el problema no se lo dice directamente, pero es bueno hacerlo. Cuando a ustedes les dan problemas de tanques, es decir, pase los metros cúbicos a litros o a galones. ¿Por qué? Porque es más fácil visualizarlo. Por lo menos uno se da cuenta del cambio o de la diferencia, ¿verdad? Porque si a uno le hablan de 1.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, no tiene idea, ¿verdad? Es decir, no puede hacerse una idea de qué es lo que, de cuál es el sistema que está estudiando, ¿verdad? Sin embargo, si yo esto lo paso a litros, eso me va a dar menos 1.41 litros. Y ahí sí, ¿verdad? Porque ya todos conocemos una botella de Coca-Cola de 2 litros, ¿verdad? Entonces ya uno se imagina, ok, ya yo sé cuántos son 2 litros, ¿verdad? Entonces 1.41, pues obviamente es menos que eso. Pero ya tengo una idea de que ese tanque, de las posibles dimensiones del tanque, ¿verdad? Aunque no la sé, pero ya puedo más o menos hacerme una idea de qué tamaño puede tener ese tanque, ¿verdad? Porque recuerden que los delta V son pequeños,
Entonces vean que aquí el cambio que estamos experimentando es de casi 2 litros. Okay, entonces probablemente es un tanque de los que se usan en las casas, ¿verdad? Para estos que usan, que tiene la gente para guardar agua, ¿verdad? Ok. Bien, ya tengo el delta S del acero y ahora hago lo mismo con el delta S del etanol. Y el delta U del etanol, otra vez uso los mismos datos, ¿verdad? Perdón, uso los mismos datos, ¿verdad? El beta del etanol, el volumen inicial del etanol, que va a ser el del tanque, ¿verdad? Y el delta T va a ser el mismo. Suponemos que el tanque no es tan grueso, ¿verdad? Es decir, la corteza del tanque es bastante delgada, de manera de que ese volumen no influye en los cálculos. Por el contrario, ayuda, ¿verdad? Porque se dilata más rápido. Entonces, sustituyendo esos datos, a mí me da ahora que el volumen del etanol es menos 2.94 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Si yo eso lo paso a litros, eso me da menos 29.4 litros. O sea, vean que casi son 30 litros. ¿Ven? Pues vean lo que se dilata el tanque de acero y lo que se dilata el etanol, ¿verdad? Bueno, en este caso no se dilata, lo estoy diciendo mal. ¿Qué palabra podemos usar ahí? Porque realmente no se está dilatando, se dilata cuando hay un aumento y por eso se derrama, ¿verdad? Aquí más bien lo que está pasando es una especie de ¿qué? De contracción, ¿verdad? Entonces realmente lo que queda vacío en el tanque es la diferencia en valor absoluto de estos incrementos, ¿verdad? O sea que aquí sería el delta VE, bueno, el valor absoluto no, delta VE menos el delta VS. Y eso me va a quedar entonces menos 29.4, ¿verdad? Menos el 1.41. Y me queda un espacio, un espacio vacío de menos 28 litros. ¿Ok? Quiere decir que ahora lo que se le puede agregar al tanque son 28 litros. O sea que ahora a 18 grados Celsius le pueden echar aquí 28 litros. ¿Sí? Aproximadamente. Claro, esto tal vez al principio uno no se lo imagina, ¿verdad? Tiene uno que verlo, ¿verdad? Realmente hacer la experiencia para, para ver la situación, ¿verdad? Vean que aquí el tanque también se contrae, ¿verdad? El tanque se contrae y el líquido se contrae. Si esa es la palabra que creo que es la correcta. Si alguien tiene alguna otra palabra que se parezca, me la dicen, ¿verdad? Pero yo estoy usando contracción. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que yo tengo el tanque a 32, ¿verdad? A una temperatura considerablemente alta, ¿verdad? Y se lleva hasta 18 grados Celsius, que ya 18 Celsius ya está por debajo de 20, o sea, ya se pone frío, ¿verdad? Y vean las condiciones, ¿verdad? Vean lo que sucede. Tanto el tanque como el líquido se contraen, ¿verdad? Lo que pasa es que el líquido eh, se contrae más rápido que el sólido. Y por eso aquí queda ahora un espacio suficiente para echar esta cantidad, ¿verdad? Ya que había dicho en valor absoluto, pero no, realmente lo que hay que hacer es al mayor hay que restarle el menor. Y con este cuidado de que aquí hay que ponerle menos, ¿verdad? Y entonces, porque siempre es una diferencia, estrictamente hablando, siempre va a ser una diferencia el derrame, si es una dilatación, o una diferencia el espacio vacío. ¿Ok? Entonces vean que si es un delta T
positivo, ese delta V del líquido menos el delta V del sólido, ¿verdad? Se trata de una dilatación, es un derrame. Eso es lo que se derrama. ¿Ok? Y si el delta T es menor que 0, entonces el delta del V del líquido menos el delta V del sólido, que representa el espacio vacío dentro del recipiente. Entonces uno se lo aprende así, ¿verdad? Un aumento de temperatura siempre va a ser el delta V del líquido menos el del sólido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el líquido se dilata más rápido o se contrae más rápido, ¿verdad? Entonces siempre va a ser el del líquido menos el sólido. Pero si es un aumento, corresponde a un derrame. Si es una disminución o un decremento, corresponde a un espacio en el recipiente. Bueno, vamos a seguir entonces. No hay dudas. Bueno, vamos a hacer otro. Este también es de dilatación cúbica. Voy a borrar, si no hay ninguna pregunta. Bueno, este que vamos a hacer ahora, un problema en un examen. El problema dice lo siguiente. Dice un recipiente de aluminio que está a 20 grados Celsius. Aluminio, ¿verdad? Tiene un volumen de 4 litros. O sea que el volumen inicial es 4 litros. Dice, si se coloca en su interior 3.8 litros de mercurio, Hg, calcule la temperatura a la que se debe llevar el sistema para que el mercurio llene completamente el recipiente. ¿Ok? Entonces es un recipiente de aluminio de 4 litros y tiene adentro 3.8 litros de mercurio. Entonces la pregunta es la temperatura a la que se debe llevar el sistema, ¿verdad? A la que se debe calentar para que el mercurio llene completamente el recipiente. Temperatura para que el Hg, el mercurio, llene completamente el recipiente. Vean que ahora es un aumento de temperatura, ¿verdad? Llene completamente el recipiente. Recipiente de aluminio. Ahora es un aumento de temperatura. Hay que calentar eso, ¿verdad? Y por supuesto, necesitamos aquí en los datos, ¿verdad? Para resolver el problema, necesitamos el alfa del aluminio y necesitamos el beta del mercurio. Que los podemos coger de la tabla. En los problemas de la plataforma, en este tipo de problemas de dilatación, algunas veces le dan el alfa y el beta, otras veces no se lo dan. Entonces, por eso es importante pues tenerlos ahí a mano, ¿verdad? Como van a tener acceso al libro o al PDF, ¿verdad? Entonces, es bueno que lo tengan ahí a mano porque algunas preguntas no traen explícitamente los valores de los alfa o de los beta. Entonces hay que ir a buscarlos a la tabla. ¿Ok? Bueno, entonces la pregunta es esa, ¿qué temperatura debo llevar el sistema para que el mercurio llene completamente el recipiente? Esa es la parte A.
Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Es un problema de dilatación volumétrica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que utilizar esta ecuación, ¿verdad? Delta V es igual a beta por V inicial por delta T. Pero igual, hay que ponerle alguna condición para resolver el problema. Así como lo hicimos con el de las varillas. ¿Qué condición se le podría poner aquí? Porque la pregunta es, ¿a qué temperatura tengo que llevar el sistema, ¿verdad? Para que el mercurio llene completamente el recipiente. ¿Qué condición creen ustedes que hay que hacer aquí? Que hay que usar. Profe, uno ahí no sabría cuánto es la capacidad del recipiente, Que tengan que la misma capacidad. o más bien conocer la capacidad del recipiente, el volumen, digamos. Pero ¿y cómo lo? Pero es que ya el volumen del recipiente me dicen que es 4 litros. Ah, ok. O sea, imagínense que yo tengo un recipiente de 4 litros, ¿verdad? Vacío. Y ahora le echo 3.8 litros de mercurio. Entonces me dicen que cuál es la temperatura para que el mercurio llene completamente el recipiente. ¿Cuál es la condición? Tanto el mercurio como el aluminio van a tener que el mismo volumen, ¿cierto? Porque para que el mercurio llegue hasta el tope, ¿verdad? Sin derramarse, ¿verdad? No queremos que se derrame, porque solamente le dice eso, para que lo llene completamente. Entonces, la condición es que los volúmenes tienen que ser iguales. Entonces, en esta parte, el volumen final del mercurio tiene que ser igual a ¿quién? Al volumen final del aluminio. Esa es la condición. Y ya de ahí empezamos a resolver el problema. Ya sabemos que delta V es volumen final menos volumen inicial, ¿verdad? Entonces vean que volumen final va a ser el aumento en el volumen más el V0, ¿verdad? Entonces lo que hago ahora es que el delta V del mercurio más el volumen inicial del mercurio tiene que ser igual a quién? Al delta V del aluminio más el volumen inicial del aluminio. ¿Así? Ya una vez que tengo eso, ya está casi que ya lo tengo listo, ¿verdad? Porque ahora lo que tengo que hacer es en los deltas poner esta fórmula, ¿verdad? Aquí sería el beta del mercurio, que es un líquido, ¿verdad? Por el volumen inicial del mercurio, por el delta T, más que en el volumen inicial del mercurio, y aquí sería el beta del aluminio, pero recuerden que no hay beta del aluminio, que el aluminio no es un líquido. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué sería? Aquí lo cambiamos por el 3 alfa del aluminio. ¿Ok? Por el delta T más el volumen inicial del aluminio. Recuerden lo que habíamos dicho, ¿verdad? Beta es aproximadamente 3 alfa, siempre que el intervalo de temperatura no sea, es decir, no hayan cambios drásticos, ¿verdad? Entonces aquí se supone eso, que, es decir, que ese intervalo no va a ser, no va a tener temperaturas muy dispares, muy distintas, sino que más o menos es un intervalo pequeño. Si el intervalo es pequeño, pues entonces esto es una buena aproximación. Si no, habíamos dicho que en termodinámica nos van a decir que es una derivada de V respecto de T. ¿Ok? Entonces, recuerden eso, ¿verdad? Entonces aquí no es necesario la derivada, porque es constante. Y bueno, de aquí ya vemos que el delta T lo puedo despejar de aquí, ¿verdad? Es muy parecido al primero que hice de la varilla. Entonces aquí sería el delta T despejándolo. Va a ser entonces el volumen inicial del aluminio menos el volumen inicial del mercurio, ¿verdad? Dividido entre el volumen inicial del mercurio, ¿verdad? Por el beta del mercurio menos el volumen inicial del aluminio,
por el 3 alfa del aluminio. Y todos estos datos los tengo, ¿no? Estos son 4 litros, estos son 3.8 litros, aquí también los tengo, ¿verdad? Son los mismos valores y los betas son conocidos. Digo, el beta y el alfa, ¿verdad? Son conocidos. Profe, Poniendo arriba los falta valores. el UV, Sí, el UV inicial, ¿verdad? Del aluminio. sí, correcto. Es el volumen inicial del aluminio. Pero digo yo, arriba la parte, el 3 alfa, ¿A dónde? ahí Aquí. justo donde tiene, a la parte del 3 alfa, ahí, Aquí. no, donde tenía el dedo antes, profe. A la par del 3 alfa me parece que falta el volumen inicial del aluminio. Déjeme 3 ver. alfa Sí, 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 del sí. aluminio. Ya lo vi, sí. Gracias. Aquí me falta el volumen inicial del aluminio. Exacto. Gracias, se me fue eso. Ahora sí. Ok, entonces ahora despejamos el delta T. Ok, entonces aquí ya hago la sustitución. Aquí serían 4 menos 3.8 es 0.2. Abajo el volumen del aluminio es 3.8. El beta del mercurio es 1.82 por 10 a la menos 4. Menos, aquí es 4.0 por el 3 por el alfa del aluminio, que ya todo, ajá, que es 3 por 24 por 10 a la menos 6. Y este punto 2 lo voy a poner más hacia el centro. Vean que aquí no hace falta pasar los volúmenes a metros cúbicos o a centímetros cúbicos. Yo los mantuve en litros, ¿verdad? Vean que arriba la diferencia, 4 menos 3.8 son litros, aquí esto está en litros y aquí también, porque vean que dimensionalmente lo que nos están pidiendo es la temperatura, ¿verdad? Entonces no importa qué unidades tengan los volúmenes, igual lo que vamos a obtener es grados Celsius, ¿verdad? Entonces no hace falta ahí convertir. Ok, y el delta T, yo lo hice ahí en la calculadora y a mí me dio ese cambio 495.5 grados Celsius. Que eso redondeado, ¿verdad? Esos son 496 grados en un horno, ¿verdad? Esos hornos, pues después ustedes los van a usar, ¿verdad? Tal vez cuando hagan algún trabajo en los, ¿cómo se dice? En los cursos estos en los laboratorios intermedios, ¿verdad? Ahí van a tener la oportunidad de usar esos hornos. Son nuevos, ¿verdad? Esos hornos, usualmente, si uno pone la muestra ahí, ¿verdad? Tienen, sí, cuestión de pocos minutos, ¿verdad? Una muestra se la pueden llevar de temperatura ambiente, así fácil, fácil, a 200, 300 grados Celsius, ¿verdad? Cuestión de 5 minutos, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Entonces, algunas veces se necesita que el horno tenga este rate, ¿verdad? Esa razón para ir elevando la temperatura porque son muestras especiales en donde hay que cristalizar la superficie o hacer que crezca algún tipo de sustrato, algún tipo de material sobre el sustrato, ¿verdad? Entonces, pues son hornos especiales para eso, ¿verdad? Para producir cambios drásticos en la temperatura, digamos, en una muestra. Pues la temperatura, el cambio de temperatura son aproximadamente 496 eh, grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura final, pues tiene que ser ese cambio más la inicial. La temperatura final tiene que ser entonces los 495.5 grados, ¿verdad? Bueno, 496, sé yo, más la temperatura ambiente, que era a lo que estaba la muestra antes de ser calentada, ¿verdad? Entonces, esos son 516 grados. Entonces, vean la temperatura final, ¿verdad? 516 grados Celsius. Ya una muestra a esa temperatura, pues hay que tener cuidado a la hora de sacarla, ¿verdad? No es así de fácil para manipularla, ¿verdad? Necesita protección, unas tenazas especiales, ¿verdad?
y protección, ¿verdad? Quizás unos lentes, ¿verdad? De estas gafas de laboratorio, la bacha, ¿verdad? Guantes, para evitar una quemadura, ¿verdad? Así que, bueno, por lo general son hornos, ¿verdad? Los que se utilizan para calentar estas muestras así, ¿verdad? Ok. Bueno, el problema tiene una parte B. La parte B lo que le piden es que si el recipiente de aluminio es cúbico, ahora sí, ¿verdad? Me están diciendo que tiene forma de una caja cúbica. Dice que cuánto debe medir su arista a esta nueva temperatura. O sea, si el recipiente es cúbico, ¿cuánto mide su arista? ¿Cuánto mide su arista? ¿Cuándo se lleva a la temperatura de 516 grados Celsius? ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo podríamos hallar la arista? Porque vean que cuando se calienta, pues las dimensiones del recipiente también se dilatan, ¿verdad? Y no sé si les comenté en la clase pasada, pero este tipo de dilatación que estudiamos es isotrópica, ¿verdad? Isotrópica quiere decir que el cambio es métrico en todas las direcciones, ¿verdad? Es decir, el recipiente no se deforma, no se estira más de un lado, por decirlo de alguna manera, sino que sus dimensiones aumentan de forma proporcional, como que si fuera cuando uno pide un aumento, una copia, ¿verdad? Que le dicen hágame la copia más grande, aumente, la verdad. Entonces, el dibujo mantiene las proporciones, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo, es una caja cúbica que la arista aumenta por igual en todas las dimensiones. Entonces, es una dilatación isotrópica. ¿Cómo calcularíamos entonces ese volumen? Bueno, ese volumen simplemente volvemos a usar la fórmula, ¿verdad? Volumen final del aluminio es ahora el inicial del aluminio, ¿verdad? Más la variación en el volumen del aluminio. Eso es lo que hay que hacer ahí, ¿verdad? Ok. Y ya sabemos que el volumen de un cubo, por ahí nos dijeron en geometría que es el arista a la 3. Voy a usar la A para referirme a la arista. De tal manera de que la arista es el volumen a la 1/3. Por lo tanto, aquí la arista sería la raíz cúbica del volumen final, que sería el volumen inicial del aluminio más 3 alfa del aluminio inicial, perdón, 3 alfa, sí, del aluminio por el volumen inicial del aluminio por delta T. Así, ¿verdad? Y entonces eso me quedaría raíz cúbica del volumen inicial del aluminio por la raíz cúbica de 1 más 3 alfa del aluminio por delta T. Entonces la arista es ahí, raíz cúbica de 4 litros, ¿verdad? Bueno, aquí hay que tener cuidado, lo estoy poniendo mal porque me están pidiendo la arista, ¿verdad? Aquí sí necesito pasar el volumen a metros cúbicos para darme una idea de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces ahí yo lo pasé a metros cúbicos. El volumen del recipiente es 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Recordemos que un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿verdad? Pues aquí lo paso a metros cúbicos y aquí me quedaría 1 más, aquí me quedaría 1 más 3, ¿verdad? Por el alfa, que son 24,
por 10 a la menos 6 por el delta T. ¿Quién es el delta de T? De 495.5. ¿Ok? Y esa arista a mí me dio en metros, me da 0.1606 metros. Que igual, no tengo idea de cuánto es eso, ¿verdad? Pero si lo paso a centímetros, pues me doy cuenta que son 16.16 centímetros. Y ya conocemos las reglitas, ¿verdad? De geometría, que tienen 20 centímetros, ¿verdad? Entonces es algo así, ¿verdad? Es una cajita para ponerle a un horno, ¿verdad? Tiene las dimensiones como tal vez de una caja de esas de leche, ¿verdad? Aproximadamente. Quizás un poco más corta, ¿verdad? Menos alta que diga. Entonces, anda más o menos el arista en 16.6. Dejémoslo en 16, ¿verdad? O en 15. Entonces nos podemos imaginar, ¿verdad? Si tenemos una regla por ahí, al lado de nosotros, podemos coger una regla y ver 15 centímetros, ¿verdad? Y imaginarnos eso en un cubo. Entonces ahí ya uno, pues ya puede, ¿cómo se dice? Tener una noción más certera, ¿verdad? De las dimensiones del recipiente. Recuerden que en estos problemas no solo es hacerlo, sino después de que usted lo hace, pregúntese si tiene sentido lo que calculó, ¿verdad? Es decir, recuerden que en el caso de la carrera de ustedes es importantísimo, ¿verdad? No solo hacer algo así, voy a resolverlo, sino después pregúntese. O sea, vea los datos, ¿verdad? Haga, como decía un profesor que tuve yo en la U, que ya murió, don Javier Soleil, él decía, después de que usted resuelve el problema, no se conforme con eso. Es decir, vuelva, lea el problema nuevamente, ¿verdad? Y vea si la respuesta que obtuvo tiene sentido, ¿verdad? Imagínese una situación física en donde usted pueda acomodar esos datos. Y eso ayuda un montón a la hora de comprender un problema físico. Bueno, bueno, está lloviendo, está cayendo un aguacero, esos de lluvia. Bueno, quiero hacer ahora un problema de gas ideal para también hacer un poquito de eso, ¿verdad? Por aquí tengo un problema, también están viendo. Voy a borrar sin ninguna pregunta. Ok, bueno, voy borrando entonces. Yo voy a borrar de este lado nada más. Bueno, este problema es del resto, del capítulo donde está lo de gas. Por si tienen ahí acceso al libro de Redney. Ahora mismo no recuerdo el número del problema, pero se puede buscar por la figura. Le dan dos tanques que están conectados por una tubería. Y la tubería tiene una llave. Entonces, este es el tanque. Hay un tanque más grande, ¿verdad? Entonces, este es el tanque A y este es el tanque B. Y esto de aquí es una llave, ¿verdad? Que está cerrado. Entonces, el problema dice así. Dice, el recipiente A contiene un gas ideal a una presión de 5 por 10 a las 5 pascales y a una temperatura de 300 Kelvin. ¿Okay?
Dice, mediante un tubo delgado, está conectado a un recipiente B, cuyo volumen es 4 veces mayor que el de A. Quiere decir que si este sube, este es 4 veces mayor que el de A. Dice, B contiene el mismo gas. O sea, el gas que está aquí es el mismo gas que está aquí. B contiene el mismo gas a una presión de 1 por 10 a la 5 pascal. Y a una temperatura de 400 Kelvin. Entonces, este está a 5 por 10 a la 5, este está a 1 por 10 a la 5. Este está a 300, este está a 400. Y este volumen es V y este es 4V. Bueno, entonces, ahora sí, viene lo que quieren que uno haga. Dice, se abre la válvula conectora y se alcanza el equilibrio a una presión común, mientras que la temperatura de los dos recipientes se mantiene constante en su valor inicial. O sea, abrieron la llave, dejaron que los gases se mezclaran, ¿verdad? Y dice, una vez que ocurre eso, dice, hasta que se alcance el equilibrio. ¿Qué quiere decir aquí el equilibrio? Que los dos manómetros el 1 y el 2, tienen que registrar que la misma presión. Eso es lo que significa. Entonces, eso dice la reacción. Se abre la válvula conectora y se alcanza el equilibrio a una presión común. Mientras que la temperatura de los dos recipientes se mantiene constante en su valor inicial. O sea, una vez abierta la llave, este gas sigue estando a 300 y este gas sigue estando a 400. ¿Okay? Lo que ahora tenemos es una presión igual en ambos manómetros. Entonces, ¿qué le pregunta el problema? ¿O qué quiere que usted calcule? Le dice que cuál es la presión final del sistema. Calcule la presión final de todo el sistema. O si prefieren llamarla, la presión de equilibrio, ¿no? Es una presión común que se observa en ambos manómetros una vez que se establece el equilibrio. O sea, esto en el laboratorio, si están en el laboratorio, van a ver que inicialmente los manómetros dan valores distintos. 1 por 10 a la 5 y 5 por 10 a la 5. Ok, una vez que uno abre la llave, vamos a ver que las agujas de estos manómetros comienzan a fluctuar, comienzan a oscilar, hasta que llega un momento en que se estabilizan y dan una única lectura. Entonces decimos que se ha alcanzado el equilibrio en el sistema. También lo podemos ver desde el punto de vista de la ley cero de la termodinámica. ¿Okay? El sistema logra el equilibrio. Entonces, ¿cómo calcularíamos esa presión final? Usando el gas ideal. ¿Cómo podríamos calcular esa presión final? Aquí tenemos que usar la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Vamos a recordar a ver cuál era esa ecuación. Esta ecuación era E por V igual a nRT, ¿verdad? Y aquí es N minúsculo. O también se usa P por V, es igual a N, número de moléculas, ¿verdad? KBT. Esa KB dijimos que era la constante de Boltzmann, ¿verdad? Bueno, aquí nos interesa más esta ecuación. Nos interesa más usar esta que esta otra. ¿Sí? Porque no nos están pidiendo número de moléculas, ni tampoco nos los están dando. Así que, más bien, el problema suena como que es por aquí. ¿Okay?
Entonces, ¿cómo podríamos aplicar nosotros esta ecuación para calcular la presión final aquí? Si no conocemos el número de moles, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Lo primero es que el tanque está cerrado. Los tanques están cerrados. O sea, no hay fugas. No hay escape de gas por ningún lado. ¿Ok? El gas que se colocó en el recipiente más pequeño, una parte quizás muy pequeña pasó por la tubería, pero la tubería es muy delgadita. ¿Ok? Entonces, casi que después de que se abre la llave, las cantidades de gas que están en cada recipiente prácticamente se mantienen sin cambio. ¿Por qué? Porque el volumen de ese tubo, el tubo que los conecta a ambos recipientes, es de un diámetro súper chiquitito. ¿Okay? Entonces cabe muy poco gas por ahí, o va a pasar muy poco gas de un recipiente a otro. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que yo voy a decir aquí es que el número de moles inicialmente en el tanque A más el número de moles inicialmente en el tanque B tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a una constante, ¿verdad? Es decir, después de que se abre la llave, no hay pérdidas, ¿verdad? No hay fugas, no hay escapes. Entonces, si esto es así, el número de moles, aquí, bueno, voy a quitarle el inicial. La cantidad de sustancia en A más la cantidad de sustancia en B es una constante. Entonces, esta ecuación yo ahora la puedo escribir así, como el número de moles inicial en A más el número de moles inicial en B, tiene que ser igual al número de moles final en A más el número de moles final en B. Y ya por ahí puedo resolverlo, ¿verdad? Porque yo de aquí puedo despejar la N. La N es P por V entre RT. Y entonces lo que hago es que vengo y sustituyo los valores que sí conozco para cada uno de estos términos. Por ejemplo, para el primero, ¿qué sería? Sería la presión, que son 5 por 10 a la 5, ¿verdad? Multiplicado por el volumen es V, entre la R multiplicada por la temperatura del tanque A, que son 300, más la presión del tanque B, que es 1 por 10 a la 5, multiplicado por el volumen del tanque B, que es 4V, entre R por 400. Y esto es igual a, y entonces para la cantidad final, ¿qué sería? La presión final por V entre R por 300. ¿Por qué por 300? Otra vez, bueno, porque me están diciendo, un dato del problema es que después de que se abre la llave, las temperaturas en cada tanque permanecen iguales. Si no, el problema se lo diría. Le diría que el tanque A, por ejemplo, se calentó o el tanque B se enfrió y le tendría que dar el valor de la temperatura. ¿Okay? Más la presión final, porque ahora esta presión, la final en A y la final en B, son comunes. Es decir, los manómetros dan el mismo valor, registran el mismo valor. Aquí sería P final por 4V dividido entre R por 400. ¿Okay? Y entonces, voy a ir arriba otra vez aquí para poner los datos. Vean que se cancela ahí. ¿Qué se cancela? Se cancelan las R's. ¿Qué más se cancela? Los V's. ¿Ok? Y lo que me va a quedar es esto. 5 por 10 a la 5 dividido entre 300. ¿Verdad? Más 1 por 10 a la 5 dividido entre 400. Y esto es igual a P final entre 300 más P final entre 400. Y de ahí despejo la P final. Lo que tendría que hacer es sumar estas dos y
la operación solamente que déjenme ver un dato porque yo creo que aquí uno de los tanques puse mala presión. Ok. Ah, sí, ok, aquí me falta algo, ¿verdad? Que es, me lo estoy brincando. ¿Qué me falta aquí? Aquí dejé un 4 más, un 4 botado, ¿no? Y aquí me falta un 4, que es 4 por 10 a la menos, a la 5. He dicho que los vi. ¿Sí? Son estos factores, ¿verdad? Y ahora sí, de ahí despejo la presión. Esa presión a mí me dio 2 por 10 a las 5 pascales. Y esa es la presión en el tanque. ¿Alguna pregunta? Está bien. Bueno, vamos a seguir. Voy a hacer un problema más de gas vial. Por ahí voy terminando. Bueno, vamos a hacer otro problema. Este dice así. Dice que un neumático, una llanta, ¿verdad? De automóvil, está a una presión manométrica de 200 kilopascales. Una presión manométrica de 200 kilopascales. Recuerden aquello de que presión absoluta es presión atmosférica más presión manométrica. ¿Sí? Entonces ahí están dando presión manométrica. Y el gas ideal, la presión que usa es la presión, que habíamos dicho, la presión absoluta. ¿Ok? Entonces, vean por eso la redacción del problema. No es lo mismo cuando le empiezan diciendo que un sistema tiene una presión manométrica que cuando le dicen nada más que la presión es tanto. Ya esa presión suponemos que es la absoluta. ¿Ok? Bueno, entonces aquí dice, un neumático de un automóvil está a una presión manométrica de 200 kilopascales cuando se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Ok? Dice, se conduce el carro a alta velocidad, ¿verdad? Y la temperatura del neumático ahora aumenta hasta 50 grados Celsius. Ahora la temperatura es, que se alcanza es 50 grados Celsius, ¿verdad? La temperatura en el aire, ¿verdad? En el interior del neumático. Se calienta, obviamente, ¿verdad? Y por eso algunas veces las llantas tienden a bajarse un poco, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué le pregunta el problema? Le dice, suponiendo que el volumen del neumático no varía, ¿verdad? Calcule la presión manométrica en kilopascales del aire en el mismo. O sea, ahora le está diciendo que hay la presión manométrica final cuando se logra o cuando el neumático, el aire, alcanza esa temperatura. ¿Okay?
Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Vean que dice que suponga que el volumen del neumático no varía. O sea, le está diciendo que el volumen es constante. Por lo tanto, de la ecuación del gas ideal, P por V igual a nRT, lo que tengo que pasar de este lado de la P es la temperatura, dividir. Y de este lado me queda NR sobre V. Y todo esto es una constante, ¿verdad? La N es constante porque no hay fugas, ¿verdad? La R es porque es una constante universal y la U es porque me dicen que el volumen se mantiene constante. Entonces ven que aquí, pues lo que nos queda únicamente es que P entre T va a ser una constante. O sea, aquí P entre T es una constante. ¿Está bien? Entonces eso quiere decir que P inicial entre T inicial tiene que ser igual a P final entre T final. Y la presión inicial, ¿cuál es? ¿Cuál es la presión inicial? Entonces voy a despejarlo, ¿va? Porque me están pidiendo la presión manométrica final. Entonces la presión final es la temperatura final entre la temperatura inicial por la presión inicial. Ojo que esas presiones son presiones absolutas, ¿verdad? Y lo que me están dando es la manométrica. Y me están pidiendo la manométrica. Entonces, cuidado aquí, ¿verdad? Aquí para hacer esta parte, la presión final va a ser la temperatura final, que son los 50 grados Celsius, ¿verdad? Entre la inicial, que ¿cuánto es la inicial? 20 grados Celsius. ¿Pero qué falta ahí? Recuerden que en el gas ideal la temperatura tiene que ser, o tiene que estar, perdón, en Kelvin, ¿verdad? Entonces, a este numerador y a este denominador hay que sumarle 273 arriba y abajo. ¿Ok? Y a la presión inicial, que son los 200 kilopascales, hay que sumarle ¿qué? Vean que esa es la manométrica. Tengo que sumarle la atmosférica. Y la atmosférica en kilopascales es 101. Y ahora sí, ahora ya tengo la presión absoluta final. Esa presión me dio 332 kilopascales. ¿Esa es la respuesta? No, porque me están pidiendo la presión manométrica final. Entonces, para yo encontrar la presión manométrica final, ¿qué tengo que hacer? A la total o a la absoluta, ¿verdad? Que son los 332, tengo que volverle a quitar, ¿qué? 101. Y ahora eso me da 231 kilopascales. Y ahora sí, esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, ¿verdad? No, pues hice este problema porque para enfatizar esto, ¿verdad? Si le dan temperaturas en Celsius o en Fahrenheit, hay que pasarlas a Kelvin. Y si le dan presiones manométricas, hay que sumarles la atmosférica, porque la presión que aparece en la ecuación del gas ideal es presión absoluta. Bueno, ¿alguna pregunta de esta parte? Está bien. Ok, entonces vamos a la parte B del problema. Ya con eso voy terminando. El problema en la parte B le dice que calcule la presión manométrica, otra vez, ¿verdad? En kilopascales, pero dice que ahora el neumático se dilata, de forma que su volumen aumenta en un 10%.
¿Ok? Que es lo que realmente ocurre, ¿verdad? Voy a borrar aquí. O sea, uno dice que se desinflan las llantas, realmente lo que está pasando es que se dilata. Entonces, al dilatarse, pues la llanta se ve como más caída, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice, la parte B, dice calcule la presión manométrica, otra vez, ¿verdad? Esta misma presión manométrica final, pero entonces ahora el neumático se dilata, de forma que su volumen aumenta, el aumento en el volumen dice que es un 10%. ¿Ok? Entonces, es volver a hacer todo, ¿verdad? Solamente que ahora el volumen está cambiando, está aumentando, ¿verdad? Se está dilatando. Entonces ya esta ecuación P entre T igual a una constante no me sirve, porque ya ahora en este caso el volumen no es constante. Entonces, ¿qué hago? Ahora yo necesito escribir esta ecuación así. La que me sirve ahora es esta. P por V entre T es igual a una constante. Es así, porque ahora yo sé que no solo cambia la presión y la temperatura, sino que el volumen se está dilatando, está aumentando. ¿Ok? Entonces, pues ahora ya escribo la ecuación tomando en cuenta eso, ¿verdad? Tomando en cuenta esos cambios. Vamos a ponerlos. Sería entonces así, ¿verdad? Ahora sería P inicial por V inicial entre T inicial es igual a P final por V final entre T final. ¿Cuál sería la presión inicial? Pues serían 200 kilopascales, ¿verdad? O sí, 200, voy a ponerle, ya sabemos que son kilopascales. Pongamos las unidades, ¿no? Sí. 200 kilopascales, que es la manométrica, más 101 kilopascales. Esa es la presión inicial. El volumen inicial es V. La temperatura inicial, ¿cuál es? Son 20 más 273. Y de este lado, los valores finales serían la presión final, ¿verdad? Por el volumen final. ¿Qué pasa con el volumen final? Nos dice que la llanta, el volumen se dilató, aumentó un 10%. Quiere decir que si esto es V, aquí sería que V más 0.1 V. De manera de que me queda 1.1. ¿Está bien? Dividido entre 50 más 273. Y ahí despejo la presión final. Esa presión final a mí me dio ahora 302 kilopascales. ¿Esa es la respuesta? No, esa no es la respuesta, porque me están pidiendo la presión manométrica. Entonces, para encontrar la presión manométrica final, al 302, ¿el resto quién? 101, para que me quede eso en kilopascales. Y la respuesta ahora es 201 kilopascales. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Vean que la presión disminuye, ¿verdad? Considerablemente. Ahora en la respuesta A nos daba ¿cuánto? 231 kilopascales. Y aquí me está dando 201. Entonces vean que hay una reducción en la presión cuando la llanta se dilata, que es lo que se esperaría, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Está claro. Ok. Bueno, voy a quedar aquí, jóvenes, para no saturarlos de información. Recuerden que el, la tercera prueba está para el 6 de noviembre, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda de tiempo? Vamos a hacer una... Hoy estamos 25, ¿verdad? La clase del
del jueves, que sería, perdón, del jueves, que es 28, ¿verdad? Ok. Y luego nos queda la clase del 2 de noviembre y la del 4 de noviembre. Entonces, este material tenemos que acabarlo a más tardar, que sí lo vamos a terminar, ¿verdad? Lo vamos a acabar el lunes de la próxima semana. Ya haciendo problemas, ¿verdad? Con todo. Cosa de que para el 6, que es el sábado, 6 de noviembre, ya hayamos cubierto el material, ¿verdad? Así que el jueves de esta semana yo voy a terminar con el capítulo. Lo que me queda del capítulo, lo que me queda del capítulo es el tema de calor, la parte de calorimetría y la parte de conducción, de los mecanismos de transferencia. Y ahí se terminaría, digamos, el material para evaluar. Y el capítulo siguiente, pues, nos queda lo de la teoría cinética. Está bien, pero entonces, sí terminamos, ¿verdad? Es decir, para el jueves vemos la parte de calor y luego la teoría cinética y ya estaríamos listos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? No. Ok, entonces vamos a quedar aquí. Nos veríamos entonces el jueves para continuar con el material con el tema de calor, ¿verdad? Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, ok, hasta luego. Chao, profe. Ok, hasta luego, pura vida.